Hola, en el video de hoy vamos a estar viendo qué es la intertextualidad. La intertextualidad va a ser la relación que existe entre dos o más textos o entre dos o más producciones. Puede ser entre un texto y una película, o entre una película y otra, o entre una película y un libro, ¿sí? Y siempre va a haber un texto base y un texto derivado. El texto base va a ser el texto que va a contar una historia, va a narrar una historia por primera vez o que va a proponer una forma de entender un tema, va a proponer una mirada sobre los cuentos fantásticos, sobre las hadas, sobre la muerte, sobre la vida. Por ejemplo, los cuentos tradicionales, por ejemplo, Caperucita o cualquier otro cuento de hadas. Los textos derivados son textos que van a surgir después, que van a tomar ese primer texto como ejemplo, como modelo, pero los van a adaptar, van a cambiar la historia, van a dar una nueva versión sobre esa historia original. Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de versiones nuevas de Caperucita, o como en la película Shrek, tenemos un montón de versiones adaptadas y modernas de las historias tradicionales que ya conocemos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, lo que hacen los Simpsons, que adaptan historias, cuadros, personajes que ya conocemos y los actualizan, los cambian. En este caso vamos a tener a Homero haciendo una imitación, una intertextualidad con un cuadro muy conocido que es este que se llama El Grito. Esta intertextualidad, esta relación puede ser de una forma intratextual, o sea, la relación entre dos textos de un mismo autor, por ejemplo, cuando hay una saga y entonces los textos están relacionados, o cuando aunque no sea una saga, se nombra a un personaje de una historia en otra y aunque las historias no tienen nada que ver, pertenecen al mismo universo. O la otra opción es que haya extratextualidad, que significa que dos textos que tienen distintos autores se relacionen, se conecten. Entonces de repente tenemos versiones nuevas de autores distintos de historias que tenían otro autor. De esta extratextualidad, o sea, de esta relación de un texto con otros textos distintos de otros autores, tenemos varias formas. Tenemos por un lado la parodia, que es mucho de lo que hacen los Simpson, imitar una historia, tener una relación extratextual de intertextualidad con una historia y hacer una burla, una parodia. Por ejemplo, en este caso tenemos el símbolo de Starbucks, pero es una parodia y en vez de ser de Starbucks es de Star Wars, ¿sí? Una broma. Otra opción puede ser el plagio, cuando vos te das cuenta que en una película, en una historia, en una canción, se usa algo que ya existía antes y no se reconoce al autor original, sino que se trata como si fuera una producción propia. Otra opción es la influencia, cuando un autor influye sobre otro porque el otro lo leyó, porque cuando estudió ese autor ya era conocido y estudió sobre ese autor, cuando a alguien le gusta mucho un tipo de historias que fue inventada por otro y hace como una especie de honor, de homenaje al primer autor y a partir de eso escribe una historia o hace una peli. Y la otra opción que tenemos de extratextualidad es la alusión, cuando en un texto se hace referencia a algo de un texto original, cuando en una historia se cuenta algo de otro texto y se respeta, se reconoce que pertenece a otro texto y a partir de eso hay una relación. Entonces tenemos estos dos tipos de relaciones, intratextual y extratextual, que pertenecen a la intertextualidad. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima.